Hoy desde las carpas hablamos con Luis Cardona, más conocido como Cardonetti por todo, que bueno, es Performance Manager de Movistar COI, del equipo de la LEC, y pues hablamos con él justo después de un split histórico donde hemos sido campeones y también pues tras el paso de Movistar COI por el MSI. Así que bueno, vamos a hablar un poco pues cómo se vive desde dentro, también para que lo podáis conocer mejor. Así que bueno, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cardonetti? Bien, la verdad es que un poco cansado, experimentando por primera vez el jet lag. He dormido como no había dormido nunca, entonces bien, y a lo mejor estaré un poquito sopa ahora al principio. Bueno, no pasa nada, vamos cogiendo el ritmo. Así que bueno, para empezar, para los que no te conozcan, ¿quién es Cardonetti? O sea, ¿quién eres tú en el mundo de los esports? Pues yo me gradué hace ahora unos 7 años, creo, en Ciencias del Deporte. Yo había sido nadador toda la vida, competía en natación a nivel nacional. Y, y cuando estuve, siempre me habían gustado mucho los juegos. Había jugado al LOL desde Season 1, si no me equivoco. Y cuando fui a hacer el TFG de la carrera, em, quise hacer algo diferente, ¿no? Algo que me motivase a mí a hacer perfectamente. Podría haber hecho un TFG sobre natación sin poner mucho esfuerzo y sacarlo, y al final, pues se me ocurrió la idea de juntar un poquito mis dos pasiones, ¿no? Un poco el deporte o preparación física y los esports, y hice un TFG sobre preparación física en esports, que en aquel entonces pues mi conocimiento era pues el básico de cualquier jugador, ¿no? Eh, Cuando la terminé, bueno, el TFG fue bien y tal. Yo iba a entrar en un trabajo, pues simplemente para el ayuntamiento, en una piscina y tal, y me vi que ese iba a ser el trabajo para el resto de mi vida y no quería que fuese tal. Entonces decidí tirar mi currículum a todos los clubes de España, incluido con mi TFG y tal. Y Mad Lions en aquel entonces me contactó para un bootcamp de CSGO, para el torneo de la Liga Española y tal. Y les gusté y pues ya me quedé allí para el equipo de Superliga. Estuve durante 3 años en Mad Lions, tanto con el equipo de CSGO, con el de FIFA, eh, algún bootcamp de Valorant y tal. Y visto que no podía ascender, porque en aquel entonces ya tenían otro performance manager en el equipo de LEC, yo veía que tenía conocimiento o aptitudes para estar en la LEC, y mi pasión era simplemente, yo desde aquel entonces siempre quise ganar la LEC. Entonces miré otras ofertas y decidí irme a Excel en aquel entonces. Estuve en Excel un año en el que conseguimos, bueno, unos dos primeros splits no muy buenos, pero luego sí que conseguimos una final en Summer y clasificarnos a las LEC Finals de aquel entonces. Y luego nos fusionamos con Giants y finalmente pues me llamaron de aquí que necesitaban un performance manager y pues no dudé ni un momento en venir a COI. Sí. Te iba a preguntar un poquito justo por eso, que como había sido tu trayectoria y demás, que ya me has contado. Me ha hecho gracia lo del TFG porque yo justamente me pasó igual. Yo he estudiado periodismo y mi Ajá, TFG fue también de los esports, entonces al final, pues, no sé, uno acaba tirando por lo que le gusta siempre, ¿no? Por lo correcto. que, Sí. por lo que le mueve. Como bien has comentado, si no me equivoco, estudiaste preparación física, ¿no? Ciencia de la actividad física y el deporte, ¿no? Supongo que habrá Sí. sido. ¿Qué Ujú. papel ha jugado esa formación ahora mismo en tu trabajo? Porque, claro, muchas veces hay personas, sobre todo ajenas al mundo de los esports, que quizá pues considera que ese tipo de carreras o trabajos como de el mundo fuera de los videojuegos no son adaptables o no tienen como mucho que ver, pero realmente sí. O sea, ¿qué papel para ti ha jugado esa formación? Em, yo creo que la formación, mira, si te digo la verdad, fue unas palabras que me dijo un profesor en la carrera, que fue que en, en la carrera ellos te enseñan a cómo utilizar las herramientas. Te dicen, estas son las herramientas, cómo las utilices es en ti, ¿no? Entonces,
hay muchísimas cosas que yo he tenido que aprender gracias a esta formación que yo he tenido en la carrera, ya que sí que yo, específicamente la carrera, ha sido solo actividad física, deporte y tal, Sí, pero en esports mi rol es algo que tiene que englobar muchísimas más cosas, ¿no? Porque aún no estamos en un nivel como que nos podamos comparar con el fútbol, por ejemplo, que es lo idóneo, ¿no? En el que tienes más de un preparador físico, tienes fisioterapeutas, tienes dietistas, nutricionistas, tienes médicos, tienes especialistas en el sueño, tienes un especialista para cada cosa o más de un especialista, ¿no? En este mundo aún todo se agrupa normalmente en una o dos personas como mucho si tienes suerte, ¿no? Entonces tienes que ir aprendiendo y formándote e ir desarrollando tus ideas, ¿no? De qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, al final, de actividad física, mmm, diría que es un 20% de lo que hago en mi trabajo. Sí. hombre, al final es normal, los eSports en sí no es como lo que te he dicho, un deporte convencional que requiera de ese esfuerzo físico, que supongo que también al final tiene su parte de mantener esa salud física, pero que no es como tal tan importante. Y eso que has comentado justo, ¿no? De que quizás pues ahora mismo los equipos de eSports no se tienen muy en cuenta esta figura o es algo que está ahora irrumpiendo, por así decirlo. ¿Crees que es por falta de interés de los propios equipos de mejorar en ese sentido? ¿O porque simplemente se encuentra ahora mismo en un periodo de desarrollo y poco a poco se va implementando esta figura? Diría que es un poco de ambas. Hay equipos que, dada que los jugadores aún vienen, piensa que aún hay jugadores tipo, bueno, Jankos el año pasado se retiró, ¿no? Sí. Bueno, sigue jugando, pero ya no está más en Sí, LEC. El hecho de que haya jugadores tan antiguos y gente que ha aprendido aún de esta gente es muy de los inicios, ¿no? De que ¿cómo mejoras en el LoL? Jugando al LoL, punto, se acabó. Entonces, las organizaciones ven que no se saca provecho suficiente de esta figura, ya que muchos jugadores aún están con esa mentalidad. Y si los claro. jugadores están con esa mentalidad, las organizaciones también, ¿no? Pero sí que hay otras organizaciones que apuestan mucho por el rol de performance manager, englobando, ¿no? Pues ya sean psicólogos o fisioterapeutas o profesionales de la salud en general, ¿no? Eh, entonces ahí ya entraría en la segunda de que los recursos aún no son los que podríamos tener para tener tantos profesionales, ¿no? Claro. Los recursos son limitados y no, a veces es mejor tener solo una persona y ese recurso poder tenerlo en que puedan comer mejor, ¿no? Que a lo mejor vale más la pena, y yo lo entiendo, vale más la pena que nos podamos gastar a lo mejor 20.000 euros más al año en mejor comida que en tener otra persona. Vale. Em, sí, bueno, yo creo que al final es un poquito de todo pero también con el tiempo pues se va un poco asentando, va todo cambiando, ¿no? Al final es un trabajo en el tiempo, creo yo. Sí, ahora es más o menos lo normal. Yo diría que todos los equipos ahora en la LEC, excepto Rogue y veremos ahora con Navi, eh, Navi sé que tiene este rol, no sé en LEC, sé que en su equipo de Valorant diría que tienen. Así que diría que ahora en LEC vamos a tener todos los equipos con un Performance Manager, sí. Bueno, creo que Em, ha pasado algo con Fnatic, que no estoy seguro si tenían, pero bueno. sí, pero bueno, la norma general ahora mismo es que haya por lo menos una figura que se encargue de ello. Como Sí. bien has dicho, esa figura, el Performance Manager, en este caso tú eres el de Movistar Coin, ¿cómo explicarías tu rol a alguien que no tiene ni idea de lo que hace? Em, yo siempre cuando me lo preguntan lo resumo en me encargo de todos los aspectos de la salud del jugador. Si lo tengo que resumir muy mucho. Sí. No soy fan. Em, Y después supongo que cada performance tiene su forma de hacer, ¿no? Depende de su formación, lo va a enfocar más hacia un lado o hacia el otro. Lo más normal es que sean psicólogos, entonces imagino que centran
su gran parte de su tiempo en la psicología, ¿no? Diría que a la excepción de Isma, de G2, que sé que él sí que abarca bastante más, sí que trata temas de sueño, temas de actividad física, además creo que tienen budget para, si necesitan en algún momento puntual algo, pues buscan otro profesional y tal. Yo, mi perspectiva es intentar enfocar un poquito más todos los aspectos, a no ser que, por ejemplo, en temas de psicología, yo siempre lo digo, yo no soy psicólogo, he tenido una larga carrera deportiva y puedo dar ese coaching y aconsejar un poquito desde fuera del juego, porque esto es muy importante de que la persona esté un poquito fuera del juego que no sea un entrenador, para tener un poquito una perspectiva más, va a sonar mal lo que voy a decir, pero más humana. Eh, entonces, siempre se intenta aconsejar, ¿no? Pero ya si fuera un caso de que una persona pues tiene un problema de depresión y tal, alguna vez la ha pasado, que ya ahí sí que lo derivo, miro a ver si el club tiene budget y se contrata un psicólogo para esta persona, psicólogo que no sea un psicólogo deportivo, simplemente para que trate esa depresión que tenga. Y lo mismo por ejemplo, con lesiones. Yo puedo hacer la parte de readaptación de lesiones, pero yo no puedo tratar una lesión. Claro. Yo sí que hago masajes a los jugadores, pero son masajes de descarga, ¿no? Pues al final los jugadores pasan muchas horas sentados y pasan muchas horas clicando y tecleando, ¿no? Entonces las articulaciones y los músculos involucrados se sobrecargan en exceso y eso con tener... tengo conocimientos de masaje, cosas que he hecho en la carrera, pero no soy un fisioterapeuta, ¿no? Claro. Entonces todo lo que sean descargas y tal, lo puedo tratar, pero si es una lesión, prefiero derivarlo a un profesional para una lesión. Pues ese es más o menos mi approach. ¿Y cómo dirías que es tu día a día dentro de Movistar Coy en la LEC, por ejemplo? Un día de trabajo normal en medio de un split. Días normales no hay. Eso es lo primero, ¿vale? Cada día es un mundo, ¿no? Cada día te salen fuegos y tienes que apagarlos. Pero yo como lo enfoco es... A mí me gusta mucho el trabajo individual. Después de mucha prueba y error, he considerado que es lo mejor, porque no es lo mismo lo que necesita Supa en el gimnasio, por decir algo, que lo que necesita Álvaro, ¿no? Por hablar ahora de los jugadores de COI. Entonces, lo normal es que por las mañanas vaya al gimnasio con Supa, a veces también con Yoya. Estoy con él, aprovecho también esas sesiones de entrenamiento pues para hablar con él, aconsejarle sobre pues, cosas que han pasado el día anterior o cosas que van a pasar ese mismo día. Luego después organizo todo el tema de suplementación para cuando lleguen los jugadores tengan todo lo que necesiten, tanto los shots para que no se pongan malos o shots más enfocados al rendimiento. Comemos ya todos juntos. Y preparo el calentamiento, eso sí que se hace todo grupal, a no ser que algún jugador tenga algo Y algo específico, ¿no? De que puntual. sí, pues allí sí que calienta con nosotros, pero hace ejercicios diferentes, calentamos y empezamos scrims. Mientras empezamos scrims, pues yo, mientras voy preparando los entrenamientos de... Es mucho multitasking, porque mientras tienes aquí en el otro PC, o sea, en la otra pantalla, scrims y tienes las voice comms y mientras estás pensando en ahora tengo que preparar la merienda o ahora tengo que preparar el entreno de Álvaro, cosas así. Normalmente depende mucho de cómo sea las scrims que estamos haciendo en ese momento. Si estamos haciendo el bloque de scrims de 3-1-3, del cual yo soy bastante partidario, en esa hora de en medio pues me gusta hacer un descanso individualizado igual. Por ejemplo, Mirwin le sienta muy bien echarse una siesta, Jojo lo mismo, una siestecita de 25 minutos, recuperan, aunque no se duerman, meriendan todos, eso sí,
con otros a lo mejor me los llevo a hacer un poquito de movilidad, me los llevo a caminar, depende de cómo esté el ambiente, esto es bastante Sí, al final, improvisado, claro. entre comillas. Si la scrim está yendo bien, tal, haces una cosa, si no está yendo tal, depende de lo que esté Sí, que pasando, al ¿no? final no en todo el momento necesitas lo mismo, ni todo el mundo necesita lo mismo. O sea, que al final es ir variando y según la necesidad. Sí. Sería un error por la mañana decidir que vas a ir a andar, por ejemplo, yo así es como lo veo, ¿no? Eh, Termina el siguiente bloque y pues cenamos todos o me los llevo al gimnasio, depende también otra vez de la persona, hay algunos que sí que prefieren cenar antes y no, me los llevo al gimnasio y después pues después del gimnasio trato en general a una persona o dos, un poquito de masaje, un poquito de descarga o si alguien necesita hablar me lo llevo a andar o me lo traigo a una habitación, si necesita un palo, no lo sé, depende del caso, sí. Así Claro. sería un día muy resumido, un día de scrims, que es, digamos, que es lo más entre comillas normal. Sí. Por lo que has comentado, al final haces un montón de cosas por los chicos, no por decirlo mal y rápido, pero tienes un montón de trabajo, le dedicas un montón de tiempo. ¿Qué aspectos son los que más trabajas? Por lo que me has estado comentando, supongo que el físico, pero bueno, no sé, la mentalidad, los hábitos, tal. ¿Qué es lo que más dirías tú que trabajas, sobre todo con ellos, o intentas trabajar? Supongo que es el tema de energía, de ser capaz de mantener la intensidad que requiere este mundo, de ser capaz de entrenar, de trabajar tantas horas, tantos días a la semana. El control de esa intensidad es lo que es más clave, ¿no? El saber cuándo tienen que descansar, cuándo no, cómo conseguir mantener esa energía. Sí, diría que ese es el aspecto más importante o al que le dedico más tiempo. Y esto es algo que ya has estado comentando y más o menos así cosas que has dicho. ¿Cuánto peso crees que tiene la psicología dentro del rendimiento de un pro player? Un buen cuidado del mental. Porque hace justo unos meses así, un tiempo estuvimos hablando también con Dagar aquí, con Dani, que fue psicólogo también deportivo del equipo. Y por lo que estuvimos hablando con él, al final también es un aspecto importante. ¿A ti qué es lo que te parece? Porque ya me has comentado algo, pero ¿qué opinas tú de esto? Creo que es un aspecto bastante importante, no sabría decirte cuánto en porcentajes. Creo que hemos llegado a un punto ahora en los esports en el que la diferencia de gameplay puro entre un jugador y otro o entre un equipo y otro no es tan grande como estábamos acostumbrados hace unos años atrás, ¿no? Entonces creo que ahora uno de los puntos determinantes son tanto el aspecto físico como eres capaz de mantener este ritmo, como el aspecto mental, porque incluso los equipos malos van a pasar por malas rachas. Todos los equipos van a pasar por un mal momento, ¿no? Eh, Mira, yo qué sé, T1, pues no han ganado la LCK, G2 no han ganado la liga, de hecho no han ido muy bien durante todo el año, ¿no? Sí. Entonces, eso es hablando globalmente, pero incluso nosotros que hemos ganado no significa que hayamos tenido lo que haya Claro. durado la temporada, una temporada bonita, porque no lo ha sido en ningún momento no, pero ha habido momentos muy malos, ¿no? Entonces, el ser capaz de, no me sale la palabra, de overcome, en castellano no me sale, pero sí, básicamente de superar esos malos momentos, creo que es algo bastante determinante. Sí. ¿Y tú has trabajado alguna vez junto a un psicólogo deportivo en algún equipo dentro del mundo de los esports? He trabajado con dos. Cuando estuve en Excel, sí que subcontratamos a un chico que ahora mismo está en el equipo de Valorant de Vitality. Y estuve con Martina, que cuando estaba en Superliga, Martina, la que ahora estaba en el equipo de Valorant de COI, estuve con ella, que ella, bueno, estaba a distancia, iba y venía, pues también he compartido con ella. Sí. Y es algo que lo que te he preguntado ahora ya me lo has dicho un poquillo, que muchas veces tú acabas dando esos consejos, teniendo esas charlas y demás, haciendo un poco ese papel. ¿Crees que has tenido que ejercer de psicólogo este MSI o en estos splits pasados? De psicólogo como tal, no, porque creo que es algo bastante denso Sí,
que necesitas ser un profesional y necesitas saber los procesos de la mente. Eh, Diría más coach mental, ahí sí que estaría de acuerdo. Sí, sí, sí. En bastantes ocasiones, sí. Diría cada día. La alimentación también es importante en el día a día de todo el mundo, pero también en los esports. ¿Por qué se debe tener más cuidado con esta dentro del mundo de los esports? ¿Por qué crees que es Em, importante como te, mencionarlo? sí, como te he dicho, yo siempre pongo el ejemplo de un coche, ¿no? De que somos un coche. Depende de lo buena la gasolina que le pongas, vas a llegar más rápido o más lejos al sitio y con menos suciedad en el motor, ¿no? Entonces, eh, volviendo a hablar de todas las horas que necesitamos estar 100% concentrados y más, sobre todo en playoffs en el que yo creo que se ha visto, y no por gracias a mí hemos ganado, pero en Europa no hemos perdido ningún game mapa, quinto mapa. Entonces creo que una gran parte no es gracias a mí, es gracias a los chicos que es por la primera vez que me encuentro un grupo de chicos que escuchan y que te preguntan y que están interesados en esto, ¿no? Entonces, gracias a que hayan puesto tanto ímpetu en esto, creo que es una gran parte determinante de que seamos capaces de ganar todos los quintos mapas. Eh, y lo que te estaba diciendo antes, que me voy por las ramas, de que el hecho de ser capaces de tener esta intensidad durante todos los días, es muy importante que sean capaces de dormir bien, lo cual requiere una buena alimentación. eh, es fundamental. Te diría que, o sea, no creo que haya un punto más importante que el otro. En psicología, ejercicio físico, nutrición y sueño. Creo que estas cuatro ramas son igual de importantes. Yo he de decir que muchas veces me salen por Twitter fotitos de las cosas que a lo mejor tú le cocinas o le haces a los chicos y hay algunas que tienen muy buena pinta, o sea que no dudo de que estén bien alimentados. Sí, bueno, Eh, con eso de decir, yo no soy cocinero. He trabajado de cocinero, pero no soy cocinero. Tenemos a Matías, que es nuestro cocinero, y con él sí que tengo mucha relación sobre este día necesitamos esto, este y al día final evita lo esto. cuadra. Sí, vamos cuadrando un poquito, lo cual aún sigue siendo difícil porque aún está un poquito establecido el de, bueno, si me meto una hamburguesa no pasa nada en este mundillo de los esports, pero son un equipo, un grupo fácil de trabajar, aún hay que buscar un poco el balance, ¿no? No les puedes dar brócoli hervido todos los días, Claro. eh, pero sí. Y luego, pues para los snacks a veces sí que me encargo yo y los snacks de día de partido sí que los preparo yo porque es algo específico que, bueno, ya se ha convertido en algo rutinario, ¿no? En el día que falten las bolas o falte el brownie el día de partido me asesinan, ¿no? Eh, y todo el tema de, de suplementación sí que me encargo yo y los chicos lo llevan bien, sí. Hablando ahora un poquito de la LEC, ahora mismo sois los actuales campeones, ganasteis el split de primavera. Antes de empezar el split, ¿realmente creíais que lo ibais a ganar? ¿O fue una evolución progresiva durante el mismo? Eh, Creo que todos los equipos parten el split pensando que van a ganar. Incluso Rogue. Creo que todos lo piensan. Eh, lo que diferencia de unos a otros es el hacer lo que requiere ganar, ¿no? Y este ha sido un split en el que hemos hecho lo que se requiere para ganar. Y todos. Diría que en otros splits también se ha hecho, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta porque que tú hagas lo que es debido para ganar no significa que tu rival no lo haga, ¿no? Claro. Eh, y este split pues ha dado de que hemos tenido parte de esa suerte, hemos puesto mucho trabajo, han coincidido una infinidad de cosas que nos ha permitido el poder ganar. ¿Y hubo algún punto de inflexión durante el split, durante la temporada? Madrid, sí. Eh, Es que Madrid fue...
fue increíble. Desde todos los... No fue nada mal. O sea, no hubo nada que dijeras, esto ha estado mal. O sea, empezando por vosotros, es que la cantidad de gente que había, la cantidad de gritos, creo que fue algo que nos hizo ver, ¿no? Porque una cosa es ver cantidad de tweets, cantidad de gente apoyando, Claro, pero eso vivirlo en es, persona, pero vivirlo, entrar en ese estadio te haces muy pequeño. Te haces muy pequeño con la cantidad de gritos, llegar al estadio y tener filas y filas de gente haciéndote el pasillo para que entres. Eso fue algo increíble y creo que fue el abrir los ojos a todo el staff y a todos los jugadores. Eh, y el ganar, obviamente, el ganar esos dos partidos, además de qué manera, porque especialmente el de Fnatic. Eh, creo que fue bastante rompedor ganarle a Fnatic porque, según tengo entendido, este equipo tenía un poquito de mental block contra Fnatic hasta entonces. Creo que habían perdido partidos importantes el año pasado. Como yo no estaba, no lo recuerdo. Entonces fue como un tío que sois capaces de ganar. Y aparte de estas dos cosas, te diría no la más importante, igual de importante que las otras, es el pasar tiempo juntos. Es un equipo que se quiere mucho y en estos viajes mm, hay muchísimo team building, hay muchas bromas, al final estás 24 horas, incluso cuando duermes. No me acuerdo si compartíamos habitación allí en Madrid, diría que sí. Entonces pasas muchísimas horas juntos que al final es lo que puede hacer que un buen equipo sea el mejor. ese tema, por ejemplo, que has dicho tú, ¿no? Del buen rollo entre el equipo y demás. Además, yo creo que es algo que en Madrid también se vio mucho, porque de hecho justo también yo tuve el placer de entrevistar a Álvaro y nos lo estuvo diciendo que ellos muchas veces también, pues a lo mejor subieron una foto del otro dormido, como para intentar buscar los memes, en plan, esa interacción, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, tú también en este viaje a Vancouver, al MSI también has estado ahí por Twitter poniendo alguna que otra foto, tal. O sea, Ujú, que eso, por ejemplo, desde fuera también se percibe y se nota, ¿no? Pues ese compañerismo, ¿no? Por así decirlo, esa buena relación entre el equipo. ujú. ¿Cómo se vivió la final del split de primavera desde dentro, desde el equipo? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Pues estábamos muy tranquilos, muy tranquilos. O sea, yo recuerdo de que, o sea, habíamos ganado antes de empezar. Eh, íbamos todos tan confiados, habíamos jugado tan bien el día anterior. O sea, no había posibilidad de perder. Y veíamos que ganábamos la primera partida 1-0, 2-0. Y yo miraba, ¿no? Porque al final mucha parte de mi trabajo es observación. Veía la gente muy tranquila. En plan, no veías que choqueaban de, hostia, que vamos 2-0, necesitamos uno más. En ningún momento escuchaste one more. Estaban disfrutando el momento. Y esto creo que fue gran parte de Melcet, de una charla que, bueno, pues siempre antes de cada partido, Melcet y yo tenemos una charla, y él dijo, disfrutando. No muchas veces se puede llegar a una final. Pase lo que pase, disfrutadla. Y todo el mundo estaba disfrutando. En plan, estábamos fuera, hablando, disfrutando, más centrados en el momento. Ahora hay que jugar esta partida y ya está. Da igual que vayamos 2-0, vamos 0-0. Esa era un poquito la mentalidad. Perdimos la tercera y la cuarta ya sí que era bastante nervios, al menos desde atrás, ¿no? En ellos se Porque ya veía una era... partida normal, pero era esta se gana y ya se veía que íbamos ganando, no, entonces fue en plan, fue como, fueron 4 partidas que pasaron en un momento. Sí. ¿Y qué papel crees que jugó el equipo técnico, o sea, tú y el resto del staff, por así decirlo, para lograr el título? Es que creo que todos llegamos a un pic de rendimiento esas 2 últimas semanas de playoffs. Se empezaron a sumar muchas cosas, cada uno empezaba a sumar y a llegar a un pic, tanto jugadores como entrenadores. Y,
y justo coincidió en el día D, en la hora H, de que estábamos todos en el mejor momento. Entonces, Cef se curró muchísimo los drafts junto a Melcet. Melcet llevaba al equipo al dedillo, en plan, consiguió conectar muchísimo con cada uno de ellos para que estuvieran al 100% mentalmente y con confianza. Hansen lo mismo con la preparación de partido de scouting y tal. Y yo no para echarme flores, pero creo que durante esas 2 semanas conseguí hacer una buena planificación para que llegaran en un buen estado tanto mental, no tanto mental, pero más de energía. Creo que esa planificación ha sido la mejor que jamás he hecho. Y bueno, que al final, cuando el trabajo está bien hecho, se ve, y a la vista está que lograsteis esa buena sinergia. Esa victoria fue la que nos hizo clasificarnos para el MSI, además como primer seed, sin tener que pasar por el play-in. ¿Qué significó esto para vosotros? Fue el despertarnos de que al final el objetivo que todos nosotros tenemos, que es ganar el mundial, es real, ¿no? Es un sueño, pero es real, que se puede cumplir, de que si hacemos las cosas como se tienen que hacer, se puede conseguir. Eso creo que es, resumidamente, eso significó, sí. Relacionado con eso que acabas de comentar, el nivel internacional siempre pues para Europa es un reto, siempre al final pues nos vemos un poco por detrás. ¿Qué habéis aprendido vosotros enfrentando a equipos como Bilibili o las otras voladoras? Que no son tan buenos, sinceramente, eso es lo que hemos aprendido. Tanto en scrims como en oficiales no nos han hecho nada, no nos han hecho rocket science, no nos han ganado diciendo, qué barbaridad. O sea, no tanto las ostras, pero Bilibili creo que no nos ganaron, perdimos nosotros. Sí. O Eh, sea, fue una buena set, o por- sea, sí. Sí, sí, pero si nosotros hubiéramos estado en buenas condiciones, hubiéramos ganado fácilmente. No fácil, fácil, pero sí que estaría seguro de que ganaríamos. Sí, pero hubo pues, hay varios factores de nuevo que hicieron que no sea posible. Sí. Claro, te quería preguntar un poco por eso, porque al final se comentaba, si no me equivoco, se comentó también en lo que es el coestream y demás, o desde el staff, no me acuerdo muy bien dónde lo vi, pero se comentaba eso, que la derrota frente a Bilibili fue una serie muy intensa, que realmente pues Mad Lion Coin estuvo cerca y tal, pero al parecer pues no dejó el mejor mental en el equipo, ¿no? No dejó las mejores sensaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Ujú. Hay varias cosas que pasaron. Y yo te voy a hablar al menos desde mi perspectiva. Sí, Creo que esa planificación que se hizo para ganar la LEC pasó factura. Eh, Lógicamente, cuando llegas a un pico, luego tienes que caer. No existe otra forma, ¿no? Entonces, creo que los jugadores llegaron muy cansados. Ha sido una temporada muy larga que otras regiones están más acostumbrados, pero nosotros no. Era claro. excepto para el Joya, que sí que vivió un poquito ese formato de LEC antiguo. Esto era algo nuevo para todos, incluido mí, incluido yo. Eh, entonces ha sido una temporada muy larga en el que después de la LEC necesitaron descansar. Eh, entonces no han llegado en el mejor estado de forma, eso es lo primero, al menos físicamente, anímicamente. Y luego creo que he hecho un trabajo bastante malo en Canadá en el tema de controlar los descansos. Eh, Cuando estás en un internacional no te puedes permitir el no escrimear, porque un día que no escrimees es un día que te quedas atrás, porque a pesar de que no estés escrimeando contra Polear o T1, ¿no? A pesar de que te toque escrimear contra FlyQuest o equipos que no son asiáticos, FlyQuest también está adaptando mucho su forma de juego porque está jugando también en su día anterior, a lo mejor ha jugado contra Gen.G, ¿no? Entonces, el jugar contra FlyQuest estás cogiendo input, ¿no? De todos estos equipos. Entonces, no te puedes permitir el no scrimear. Y lo que ha hecho el trabajo muy malo ha sido el no buscar momentos de descanso, en el que
vale, hay que scrimear, pero también hay que descansar, ¿no? Y no lo he llevado bien esto. Esto sería una parte de las que ha pasado y la otra parte es la típica que siempre ha habido en Europa de, a pesar de que un equipo sea mejor o en igualdades contra G2, G2 tiene ese aura de que no pueden perder, de que son mejores y está muy instaurado en las cabezas de los jugadores. En este equipo hemos conseguido quitar ese miedo a G2. También me lo he quitado a mí. Yo hasta antes de la final, desde que yo estaba en LEC, iba 0-13. Yo había perdido 13 partidos seguidos contra G2 y hasta el día de la final, pues 1-13 ya. Entonces pasa absolutamente lo mismo contra los asiáticos, porque son asiáticos, porque son los subcampeones del mundo, porque son T1, porque son Gen.G que llevan esta racha de victorias, porque tal. Está muy instaurado y juegas con miedo y en los partidos lo puedes ver de que no nos lo creemos, de que somos mejores que ellos o que podemos ganarles, porque ganarle a un equipo no significa que seas mejor que él. Simplemente has hecho mejor tu trabajo y ese día estás mejor que él. Entonces en ningún momento nos hemos creído que les podíamos. Vale, sí, yo creo que al final es lo que has comentado, Europa siempre se siente tal vez un poquito chiquitito al lado de esto, pero bueno, al final es como la tónica, ¿no? Por así decirlo, de los internacionales. ¿Qué Ujú. diferencia notaste tú en el nivel de mental y preparaciones entre regiones? No he podido, no he podido estar, o sea, no estoy en sus scrims, ¿no? No estoy en su sala. Eh, sí que he visto que iban muy tarde al gimnasio, porque, bueno, pues he ido a ver si veía gente en el gimnasio y alguna vez he visto a algún asiático, pues, piensa que estamos todos en el mismo hotel y el Claro, gimnasio es el que sí. hay, ¿no? Entonces sí que van muy tarde. Eh, un jugador de Bilibili, no diré el nombre, esto fue gracioso. De hecho, lo utilicé en la presentación para el día que jugábamos contra ellos. Puse una foto, no se le veía la cara, pero se veía quién era. Estaba en la bicicleta esta que yo le llamo bicicleta de abuelo, que estaba sentado yendo a 2 por hora con TikTok al fallo, como le llamamos nosotros. Y me hizo mucha gracia. Encontré un TikTok que le gustaba, se lo quedó mirando y se quedó quieto, ¿no? En plan, dejó de pedalear y ya cuando ya no le interesó más, siguió pedaleando, ¿no? Eh, creo que, y bueno, hoy está siendo bastante trending topic, ¿no? El Sí, te lo tema iba a de comentar ahora. la cantidad de horas que juegan y tal. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que usar y de hecho fue lo que usé, pero no ha llegado a calar, de que no son atletas. No son simplemente 5 chavales que juegan al LOL 24 horas al día. Y si nosotros queremos ganarles, tenemos que creérnoslo lo primero, porque estamos muchísimo más preparados que ellos. Estamos más preparados físicamente, más preparados mentalmente, a pesar de que no se haya demostrado. Estamos más preparados nutricionalmente, estamos más preparados en temas de sueño. Creo que en esto somos infinitamente más superiores que ellos. Falta creérnoslo. Te iba a preguntar a justo eso que has comentado, que justo hoy está siendo un debate muy intenso en Twitter, porque, bueno, pues han hablado de lo que es la rutina del equipo de los Pandas, que si no me equivoco son set uno de China, o sea, son los primeros que básicamente, pues, por si alguien no lo ha visto, se levantan, así resumidamente, se levantan a la 1:30 de la tarde, comen, de 2 a 5 hacen scrim, luego de 5 a 7 hacen cena y siesta, de 7 a 12 vuelven a tener scrim, descansan hasta la 1 y tienen hasta las 4 de la mañana solo Q. Te iba a preguntar, pues, qué opinabas tú de esto, que cómo veías tú ese planteamiento, ese horario, por así decirlo. Sí, a ver, lo primero es, se está haciendo mucho revuelo porque ha salido ahora, pero no es nada Sí, nuevo. claro. Ya se habló en 2019, creo que fue cuando FanPlus ganó el Mundial, con Doing B, si no me equivoco.
la rutina era calcada, o sea, no es algo nuevo que estén haciendo, lleva siendo así desde toda la vida. Entonces, bueno, a ellos les funciona porque tienen una cantidad de jugadores inmensa, que si, bueno, pues hay gente que pasa por ese filtro, pues vas a ser el mejor del mundo, ¿no? Pero conseguir esa cantidad de gente para que lleguen esos 5 a ese equipo de los Pandas, ¿cuántos jugadores han tenido que pasar, ¿no? Por eso, por ese sacrificio, ¿no? Porque al final esto no es sano para nadie, ni siquiera para los que lo estén aguantando. Y a ellos, bueno, les funciona, obviamente, son capaces de mantener ese ritmo. ¿En Europa seríamos capaces de seguir ese ritmo? Probablemente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa base de jugadores en las que te puedes ir cargando jugadores. Venga, Supa, hoy Claro, tienes que echarte esa rutina. ¿Se la haría? Sí, se la haría hoy. Mañana ya no se la hace. claro. No sería un Ni trabajo Supa, constante ni de todos Yoya, los días. ninguno de ellos. Claro. Te iba a decir que también eso, la mayoría de jugadores de LOL suelen jugar por la noche y tal, pero supongo que también cuando ya trabajas, o sea, te dedicas profesionalmente al LOL o a un videojuego y demás, hay que tener en cuenta pues el ciclo biológico, ¿no? Por así decirlo, mantener pues un buen horario. ¿Consideras que es mejor un horario diurno o nocturno para este tipo de preparaciones? Depende de... El horario es algo muy distintivo de cada persona. Lo que sí que es verdad que el ser capaz de performear tan tarde, ahí no hay. Da igual que seas diurno o nocturno. No hay más. Lo único que cambia es que eres capaz de irte un poquito más tarde a dormir y que al día siguiente te levantes fresco. Eso es lo único que cambia Sí, científicamente, ¿vale? Eh, Dado como es nuestro formato en el que tienes que ser capaz de performear, si es un mejor de 5 desde las 5 hasta las 10 de la noche, sí que tienes que empujar un poquito ese horario hasta un poquito más tarde, que yo a veces le digo a gente que no sabe nada de esports, a las horas que se levantan algunos jugadores, a las 11 de la mañana, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero estos qué hacen? ¿No? Entonces, está todo un poquito empujado, pero eso de jugar hasta las... ¿Hasta qué hora me has dicho que juegan? Perdona. ¿Hasta las hasta 7 de la las mañana? 4, hasta las 4. Si no me Hasta las equivoco, 4. sí, de 1 a 4 tenían solo Q. O sea, esto es un planteamiento que de hecho me la han pasado los de las carpas también. O sea, porque no lo tenía yo, me la han pasado y creo que la han puesto en por maníacos, pero que eso, de 1 a 4, solo Q. Es bastante tarde, sí. Y al final tus hormonas son las hormonas, no se llevan, por mucho que te vayas tarde, el sol es el que hay, el sol no se va a cambiar, entonces nosotros somos animales que nos vamos, nuestro reloj va marcado por el sol, entre otras cosas, entonces el horario es el que hay. Lo puedes empujar un poco, pero no puedes... Esa última solo Q a las 3:30 no va a ser Ya la te mejor solo Q pesa, de tu vida. ya te pesa. Sí. Desde tu rol, ¿cómo se prepara un equipo mentalmente, bueno, y preparación física y demás, para un torneo tan corto e intenso como es el MSI? ¿Cómo es esa preparación previa? Ujú. Eh, Nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos una oficina en Toronto. Entonces aprovechamos para que no hubiera jet lag. Fuimos unos días antes a Toronto. Eh, a pesar de que el jet lag cuando vas hacia el oeste no es tan grande, decidimos hacer eso para al menos poder estar unos días allí y prepararnos. Y lo enfocamos sobre intentar simular al máximo la rutina que teníamos aquí en Berlín. Eh, Levantarnos más o menos a las mismas horas, irnos a dormir a las mismas horas, comer mismas horas, comida lo más similar posible a lo que estamos acostumbrados aquí, a pesar de que es bastante difícil. Por cierto, la comida de Toronto muy buena. Eh, no tanto la de Vancouver. Estoy viendo, lo Eh, único que he visto de comida de allí son los desayunos que ha ido subiendo Sky. Ya está. Es sí, lo único sí, que he sí, visto. los desayunos, vaya bomba eso. ¡Fua! Lo que sea. Entonces, básicamente intentar tener lo que sabes que te funciona aquí
tenerlo allí e intentar simular todo lo máximo. Y es algo que me ha gustado bastante porque el hecho de que todos estemos en el mismo hotel, con las mismas habitaciones, la misma gaming room, entre comillas, que eso ya da para un vídeo, da para una Biblia. Vaya gaming room. Em, Eso me gusta mucho y me motiva mucho porque todos los equipos tienen lo mismo. El provecho que le sepas sacar a estas condiciones está básicamente en mi rol, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, sí. Y aunque no se pasó de ronda, nos quedamos casi que al principio del torneo. ¿Con qué sensación os volvisteis? ¿Cómo os dejó este MSI como equipo? Como ya he dicho, de que tenemos que mejorar el aspecto mental específicamente en creérnoslo, porque creo que tenemos un buen mental, lo hemos demostrado durante la temporada de que había todos muy malos y hemos sido capaces de superarlos, pero ese aspecto mental de confianza contra equipos asiáticos es uno de nuestros deberes y es algo en lo que vamos a trabajar. Hoy es día 8, mañana. Que bueno, ya estamos aquí en Berlín otra vez y bueno, pues había dos alternativas, ¿no? De irnos a casa, descansar y ver qué pasa en Arabia. Pero hemos decidido venir, prepararnos e intentar superar esta situación y al menos poder dar un mejor papel tanto para nosotros como para vosotros los fans de que somos capaces de ser más de lo que hemos mostrado. Te iba a preguntar un poquito sobre eso, sobre vista ya a futuro. ¿Cómo afrontáis tanto la eSport World Cup en Arabia, que os vais, creo que empieza el 16, ¿no? Si no me equivoco, y el Summer Split, que viene también justo después de haber sido pues campeones de la LEC, haber estado en el MSI? ¿Cómo lo afrontáis? Ahora, pues aprovechar el máximo que podamos en Arabia, porque el nivel de entrenamiento y el nivel de competición que va a haber allí, bueno, pues es algo que solo G2 y nosotros somos capaces de aprovechar y disfrutar. Entonces, sacar el máximo que podamos y luego, pues, llevamos muchos meses de carga. Estas, por ejemplo, desde que fuimos a Toronto hemos tenido la cantidad de 0 días libres. Entonces vamos a necesitar descansar un poco. Entonces después de Arabia aún no está decidido, pero algo habrá que descansar también. Y, y ir escalando poco a poco sin dejar de lado todo lo que hemos aprendido este Spring Split y todo este MSI y Arabia, es eSports World Cup, eh, poder trasladarlo aquí a Europa. Obviamente al principio habrá que ir un poquito más tranquilos porque el split no es tan largo, pero es largo y el objetivo de todos nosotros no sigue siendo otro que el mundial. Entonces tenemos que ir con calma. Claro, que eso te iba a comentar también, que al final entre un split, MSI, Arabia y el otro split tampoco es que tengáis, o sea, no sé exactamente cuándo empieza el split de verano, creo que en agosto, pero Sí, el día 2. que tampoco tenéis mucho margen para el descanso este verano, ¿no? Por así decirlo. Prácticamente nada, una semana como mucho vamos a tener. Sí. ¿Y crees que después de haber ganado el split de primavera y demás, hay más presión sobre vosotros o hay más confianza? Creo que es más confianza porque creo que son un equipo que llevan bastante bien la presión sobre ser buenos o ser malos. Creo que ellos ya se lo creían de que iba a ganar y de que somos los mejores. Entonces, ahora simplemente lo único que ha cambiado es que hemos levantado una copa. Entonces, lo que va a ser nuestro, nuestro deber va a ser saber performear en el mundial. Sí. Tras haber estado en este MSI y bueno, haber ganado el split de la LEC y demás, ¿crees que Movistar COI ahora mismo está en el radar de los equipos internacionales o de los grandes equipos internacionales? ¿Te refieres de fuera de Europa? Sí, Sí, a ver, sobre todo los nombres, bueno, ya se ha demostrado, ¿no? De que jugadores
temían jugar contra Mirwin, por ejemplo. Querían hablar por ejemplo, cambiarse la camiseta con el Yoya, lo mismo con Jojo, pues sí, está ya un poquito más en el radar pero bueno, nosotros preferimos no estarlo, preferimos ir siempre un poquito más desde tapados, que es como hemos conseguido ganar este año en Europa, ir un poquito más, nadie nos daba por ganadores. A pesar de que todos nosotros lo creyéramos, siempre se nos ha dicho que éramos los peores del top 4, ¿no? Que estaba Carmine G2, luego Fnatic y luego nosotros. Nunca nos ha afectado, nosotros sabíamos de que éramos capaces y se ha demostrado, entonces preferimos mantener ese perfil bajo, Mantener que de ahí la momento es distancia. bajo, a pesar en el MSI, entonces Sí, sí, pero bueno, mantener un poquito las distancias, ¿no? sí. ¿Cómo definirías tú el ambiente dentro del equipo? Es el mejor que he tenido nunca y es gran parte de por qué hemos ganado. Piensa que, como he dicho, pasamos muchísimas horas juntos y creo que es algo fundamental. Ningún equipo puede ganar sin que se lleven medianamente bien, excepto algunos casos. eh, pero este equipo en particular no ganarían si no se con sus compañeros. Entonces es risa constante en el día a día. Sí que obviamente hay muchas hostias, no físicas. Hay momentos que las cosas se tienen que decir Es normal, al y, final y se son dicen. compañeros de trabajo como tal. Es un equipo competitivo en el que todos quieren ser el mejor del mundo. Entonces, hay cosas que si mi compañero me está troleando, te voy a decir, me estás troleando. Pero el 90% del tiempo es un sitio muy agradable, sí. Y que, bueno, yo creo que más o menos ya lo has dicho, pero ¿qué diferencia COI de otras organizaciones que has trabajado o has conocido y demás? Supongo que va relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Te refieres como organización o el equipo? Sí, bueno, al final tú dentro de lo que es la estructura de COI, ¿no? Al final, pues no sé, no sé si a lo mejor tenéis contacto con otros equipos de otros esports o con lo que es la directiva en sí, pero bueno, en general, en tu trabajo, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues que escuchan mucho al final a todos nosotros, tanto al staff como a los jugadores, nos intentan aportar siempre que necesitamos cosas y el dinero lo permite, nos intentan aportar lo que necesitamos, siempre que sea con cabeza, ¿no? No voy a pedir tener un caballo en la oficina. Entonces, las cosas con cabeza nos las dan y el hecho de que nos apoyen tanto en todo lo que necesitamos. Por ejemplo, ahora el haber necesitado unos días de bootcamp en Toronto y que nos hayan dado unas instancias geniales. O sea, esto ningún otro equipo de Europa lo podría hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que mejor que en Coin no he estado en ningún sitio. ¿Cómo es trabajar con gente como el Yoya, que ya tiene mucho recorrido en la LEC, y trabajar con gente que no tiene tanto recorrido como a lo mejor Supa, Álvaro Mirwin, que subieron el año pasado? Eh, Parece, según como has dicho el enunciado, que yo ya es más fácil, ¿no? No, bueno, a Pero lo mejor tiene ya sí, su sí, manera instaurada, no sé, no. claro, pero te diría que es el más difícil porque ha llegado ya tantas veces al máximo nivel y es una persona que siempre quiere más, ¿no? O sea, el ser un 10 para él no es lo mejor. Mañana quiere ser un 11, ¿no? Entonces, es siempre buscar cosas en las que mejorar. Y siempre el mínimo detalle para él es algo fundamental, ¿no? Entonces, es muy fácil por el hecho de que es el más difícil, pero es fácil. ¿Por qué? Porque en este equipo, siempre lo digo, mi rol no es convencer de que mi rol es importante, ¿no? De que estén bien, de que duerman, de que tal. En otros equipos, hasta ahora, mi rol ha sido convencer por qué esto es importante. En este equipo, mi rol es sacar lo máximo de ellos, porque ellos ya lo saben que esto es importante. Y con Yoya más. Con Yoya sí que ya
era muy consciente. Con algunos sí que tenía que hacer algunos ajustes, pero, pero sí, con todos es un gustazo trabajar. Vale, ahora te voy a hacer una ronda rápida de varias preguntas, ¿vale? Me tienes que contestar breve, o sea, con una o dos Venga, palabras y rápido, ¿vale? Jugador más intenso en screens. yo ya. Tu plato estrella. Las bolas de Cardonetti. El más bromista del equipo. Supa. Una manía rara de algún jugador. Yo, lavarse las manos. Algo que no puede faltar antes de una partida importante. Las bolas de Cardonetti. Y una palabra que defina este MSI. Iluminación, diría. Y una palabra que defina el split de primavera. Un paso para nuestro objetivo. Vale. Antes, bueno, hace ya un rato hablamos de Madrid, de todo el apoyo de la comunidad y demás, que al final es algo que veis a través de Twitter, sobre todo, a través de en Berlín quizá, es más chico el sitio, no el estadio, pero también veis el apoyo, que muchas veces van muchos fin de semana, muchos fans y demás. ¿Qué importancia le dais vosotros al apoyo de la comunidad y a clubes de fan como por ejemplo las carpas? Los esports no existirían si no fuera por los fans y Movistar Coin no existiría sin las carpas y con la gran cantidad de fans. Yo no me había sentido tan arropado en ningún club y seguro que los jugadores tampoco. Entonces, como ya he dicho antes, este split es tanto vuestro como nuestro. Lo empezasteis vosotros en Madrid, que nos disteis el empujón para ser capaces de ganar y nos lo disteis en la final con que teníais a G2 así temblando con todos los gritos que teníamos. Entonces, siempre lo digo, se lo digo a More, de que este split y esa copa es tanto nuestra como vuestra. Qué bonito eso. Tú eres muy de tuitear cosas como te he dicho, a lo mejor fotitos, tal. O sea, sueles estar como activo en Twitter, ¿no? ¿Dirías que es importante interactuar con los fans a través de Twitter o de otros medios? Sí, porque al final, o sea, somos personas también, ¿no? Entonces, no, a nosotros, yo creo que es muy importante que veáis que a pesar de que Supa haga una mala jugada y se le flamee y tal, por decir Supa, ni una mala jugada, Sí, sí, pero por decir un ejemplo. Detrás de esa persona, detrás de esa Jinx, hay un chaval de Murcia de 24 años. Entonces creo que es muy importante el ser y mantener ese contacto directo con todos. Sí. ¿y cómo crees que influye tener a una comunidad tan activa detrás? ¿Es positivo o también algo negativo? Creo que es positivo, porque si no tuviéramos tanta fanbase, no tendríamos lo que tenemos. Como ya he dicho, no ganaríamos. Todas esas interacciones al final duele mucho, pero son números. Podemos tener, bueno, creo que en esta no hay sponsors, pero bueno, podemos tener la Razer, podemos tener Cuprat, podemos tener Movistar, gracias a que tenemos una comunidad activa y creo que es importante. Sí. Y a pesar también, bueno, pues los grandes empujones que habéis hecho últimamente, sobre todo este año, para que las cosas cambiaran en el club, pues gran parte es gracias a todos vosotros. ¿Y qué aprendizajes personales te llevas tú de haber trabajado con un equipo de la LEC, en este caso Movistar Coin, por ahora? De que al final llega. Los sueños se cumplen si sigues trabajando en ello. Sí, a veces no llegan, pero el camino es muy bonito si lo miras con perspectiva. ¿Y qué crees que aportas tú al equipo que sea
que digas, esto es lo más importante que apoyo yo, lo que más valor tiene o lo que intentas aportar? La perspectiva humana, diría que es lo más importante. Al final tenemos que saber que no somos un Casante, una Nidalí, somos Alex Villarejo, Javier Prades, etcétera. Y bueno, para terminar ya, ¿algún mensaje que quieras dejar para los fans de Koi, especialmente para las carpas? Que sigan así, porque, como ya le he dicho, eh, hemos ganado gracias a vosotros y queremos ganar el Mundial y necesitamos de todos vosotros para conseguirlo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, creo que ha sido bastante completa y pues muchas gracias por haber estado aquí, un placer. Gracias a vosotros. Espero que os haya dado un poquito más de información de cómo es COI por dentro y de mi rol.